Podemos ver que ahora en día, pues, el Señor, pues, nos habla de siempre de la misma manera, ¿verdad? Que es a través de su Hijo. Pero, sin embargo, hay mucha gente que trata de buscar verdades en otras cosas, ya sea en sus estudios, ya sean en sus cosas, en filosofía, en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y vemos que hoy en día, pues, el Señor nos sigue hablando a través de su Hijo, siempre por la Escritura, siempre a través de los hechos que el Señor nos muestra, a través de cuando nosotros escudriñamos o vemos a través de toda la Biblia. Y prácticamente eso es todo lo que nosotros necesitamos, o sea, es todo lo que nosotros debemos observar en toda la Escritura, porque vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre el Señor nos ha hablado de una tan sola cosa, y es que solo necesitamos a su Hijo, solo necesitamos al Cristo solamente, no necesitamos nada más. Entonces, nos vamos a ir, como les digo, también para los que acaban de venir, ¿verdad? Hebreos 1, del 1 al 4, y lo vamos a leer. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has dado la oportunidad siempre, Padre, de poder permanecer en ti, Señor, que nos da la oportunidad, Señor, de poder seguir escuchando el Evangelio y de poder seguir hablando también tu palabra, Señor. Que en cada momento, Señor, podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos hablas, Señor, a lo que tú nos dices, Señor, estar atentos, Señor, a lo que tú nos manda siempre, Señor, y que podamos siempre, Señor, ver a través de las Escrituras, Señor, lo que tú, Señor, nos has hablado. Y que, por favor, Señor, no sigamos nuestros conocimientos, nuestro intelecto, Señor, nuestros sentimientos, o las cosas que nosotros, Señor, queramos añadir, Señor, a lo que ya está escrito, Padre. Que solamente, Señor, sea a tu Hijo suficiente para nosotros, Señor, que solo sea Cristo, Señor, lo único para nosotros, Señor, y que no busquemos nada más, Señor, afuera, Señor, en otras cosas, Padre. Gracias, Señor, y que sea, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través, Señor, hablándome a mí primero, Señor, y luego, Señor, a los demás, Padre. Que en cada momento, Señor, podamos siempre ser mansos de corazón, humildes, Señor, para compartir tu palabra, y que podamos siempre, Señor, estar delante de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, como les decía, ¿verdad? Prácticamente vemos que el Señor hoy en día y siempre nos ha hablado a través de su Hijo. Siempre el Señor ha demostrado que solamente quiere que nosotros veamos a su Hijo a través de toda la Escritura. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, pues creo que, bueno, no creo, sino que es así. Hay muchas cosas, hay muchas personas metiendo cosas que no tienen nada que ver con la Escritura y no tienen nada que ver con su Hijo. Por ejemplo, metiendo cosas como filosofías, metiendo cosas como historias, metiendo cosas como, sí que sean de la Escritura, pero no en sí haciendo énfasis en la Escritura. Pues yo creo que muchas veces ustedes se han dado cuenta de lo que pasa, que muchas veces una persona agarra un versículo y se pone a hablar de cualquier tontera que se le venga a la mente, ¿verdad? Por ejemplo, agarra este versículo y comienza a hablar de lo que hizo ayer, de lo que hizo antier, de lo que hizo toda la semana, de lo que pasó en Semana Santa, de lo que hizo en Año Nuevo y todo lo demás, ¿verdad? Y no llegan al punto, sino que solamente hablan de cualquier otra cosa que no es el Evangelio. Entonces, y podemos ver de todo esto de que aún nosotros encontramos personas cuando compartimos el Evangelio, de personas que incluso ellos mismos cuestionan la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos creen de que, o sea, muchas veces adquirir un conocimiento fuera de la Escritura o adquirir un conocimiento que se supone sea relacionado con Dios, se supone, porque no es así, ellos ya tienen un conocimiento de la Escritura. ¿En qué sentido? Bueno, yo les comento esto, ¿verdad? Yo siempre traigo algo que comentarles en cada prédica que hago. Si nosotros vemos, bueno, un día de estos, le hablaba a un conocido, bueno, así él intenta de hablarle a un conocido,
Pero el detalle fue de que cuando yo comencé a hablarle acerca de lo de Adán y Eva, esta persona metió una cosa que nada que ver con la escritura y me preguntó, bueno, y, no, y acerca de, o sea, ahí tiene que, bueno, y vos no sabés acerca de lo de que antes de Eva había una mujer que fue creada. Y yo me quedé así como que, o sea, de a dónde está? Entonces, y un poco investigando acerca de eso, podemos ver de que todas esas cosas están fuera de la escritura, no tienen nada que ver con eso. Son cosas de la tradición judía que, o sea, prácticamente no tienen nada que ver. Pero a lo que voy es a esto. Muchas veces pues vemos como las personas prácticamente buscando disque la verdad, buscando disque creer en cosas, se encuentran con cosas que nada que ver con el Evangelio, o sea, nada que ver con lo que de verdad deben de creer. Y muchas veces también, quiera sí o no, nosotros caemos en ese error. Ahora, por qué yo vengo con esto? O sea, ¿por qué yo les digo Dios nos habla por su Hijo? O sea, ¿por qué el Señor nos sigue hablando por su Hijo? Y muchas veces nosotros caemos en el error de que prácticamente nosotros ya sabiendo la escritura, ya sabiendo la verdad, bueno, quizás no en su totalidad, sino que el Señor en su misericordia nos ha revelado un poco, pero aún sabiendo que se nos ha sido dado en todo en el Hijo y que todavía el Dios nos habla a través de Él, nosotros como todavía caemos en eso, o sea, como de cosas de decir, Dios, por favor, háblame, Dios, por favor, dame una señal, Señor, por favor, si no conviene esto, pues decime que no me conviene, ¿ya? Y estuvo, ¿verdad? Y prácticamente vemos que a través de toda la escritura el Señor nos ha dejado todo lo que nosotros pues debemos hacer, todo lo que el Señor pues nos guía aún a través de todo esto, porque muchas veces lo que pasa es de que, o sea, vemos al Señor solamente como que solo en términos, ¿cómo decirlo? Quizás va a sonar un poco bien sacado así pero muchas veces lo relacionamos que el Señor solamente es para parte espiritual. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo así? Es que el Señor está en todas las cosas, ¿sí? En todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Obviamente si el Señor, pues el Señor ya nos dio la sabiduría, vamos a saber cómo nosotros dirigirnos. El Señor ya nos dio la palabra que nosotros necesitamos. Vamos a saber cómo nosotros vamos a andar. ¿Por qué? Porque prácticamente el Señor dijo, y a través de David lo habló en Salmos, o sea, ¿qué es la palabra a nuestros pies? Es una lámpara que nos guía en el caminar. Él nos va a guiar como nosotros nos dirigirnos, Él nos va a guiar como nosotros hacer las cosas, Él nos va a guiar como nosotros vamos a vivir esta vida. Y obviamente siempre va a ser conforme a su voluntad, siempre va a ser conforme a lo que el Señor nos dice, no va a ser como nosotros queramos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros caemos en que nosotros queremos buscar lo de nosotros mismos, ¿qué hacemos? Siempre buscamos las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre buscamos las cosas que van en contra de lo que el Señor quiere. Por ejemplo, si nosotros vemos ahí en Romanos, Pablo es bien claro al decirlo, que todos los designios, que todos nosotros, o sea, nosotros, que todo lo que nosotros somos va en contra siempre de la voluntad de Dios y que no nos podemos aferrar a la voluntad de Dios por nosotros mismos, ¿sí? Sino que solamente a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo es que nosotros nos podemos aferrar a la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, el detalle es este, muchas veces pues vemos que prácticamente, o sea, se busca un montón, ir a través de un montón de cosas, de buscar sentido, muchas veces incluso hasta decimos a la vida, pero nos olvidamos que ya el Señor ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque prácticamente Él dijo, o sea, yo siempre saco este versículo y no me voy a cansar de sacar, que separados de Él, o sea, nada podemos hacer. Pero ahora que nosotros nos hemos encontrado con Él, o sea, ya podemos hacer, ya nuestra vida cobra sentido, ya todo tiene sentido conforme a la voluntad de Él. O sea, ya no necesitamos nada más. Entonces, vamos a ver el versículo, dice en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ojo aquí, porque aquí nosotros podemos ver en el primer versículo de Hebreos, de que el Señor prácticamente no solamente ha hablado, o sea, en el Nuevo Testamento, no solamente ha hablado
algunas palabras, porque muchas veces creo que nosotros pensábamos, bueno, yo era de los que creía que Jesús solo hablaba, solo fue hablado y solo apareció nada más en los 4 evangelios, de que de Mateo hasta Juan Jesús pues estaba ahí y que él todo lo que hizo fue ahí y ya estuvo, ¿verdad? Pero no, si nosotros vemos, y por eso es muy importante que el Señor pues nos guíe, que el Señor pues nos revele a su Hijo a través de toda la Biblia, y por eso que el llamado que siempre nos hacen de poder escudriñar es por eso, para que veamos cómo el Hijo aparece en todo y cómo el Hijo pues nos llama siempre para poder estar delante de Él y para poder aferrarnos a su voluntad. No solamente por adquirir un conocimiento, porque esto puede traducirse así también. Es que vamos a ir a la Biblia solamente para ver a dónde netamente aparece Cristo, pero no es así, sino que es para que eso cobre vida, para que eso de verdad en nosotros sea una realidad, para que nosotros de verdad sea sea una verdad coherente para nosotros, no solamente vivir como que, sí, solamente el pastor lo dijo y ya estuvo, ¿verdad? O solamente el hermano aquel ya lo dijo y ya estuvo, no, sino que de verdad en nosotros sea algo vivido, sea algo experimentado y sea algo que de verdad esté en nosotros. Y por eso aquí, el escritor de Hebreos, vemos cómo él enfatiza esto, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Y podemos ver que en el antiguo tiempo aparecieron un montón de profetas, ¿verdad? Desde Moisés, que también Adán fue un profeta, por así decirlo, hasta el último que apareció, que fue Juan el Bautista. Entonces podemos ver que de todos ellos solamente anunciaron a uno, que era el Cristo, que era Jesús como el Cristo, que era el Señor Jesús. De ahí no anunciaron a nadie más. O sea, que quizás sí, que hicieron un montón de prodigios, que hicieron un montón de señales, que hicieron un montón de cosas que Dios les permitió que hiciera. Sí, estamos de acuerdo, sí, pues ahí están escritas. Pero lo que el Señor quería que viéramos era que solamente iba a venir uno superior a ellos, ¿ya? Entonces, ahora en el 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y bueno, aquí hace énfasis que sí, prácticamente en aquel tiempo se habló a los padres a través de los profetas, pero que en estos días, ahora que ya todo fue cumplido, ahora el Hijo mismo nos habla por sí mismo. Pero ojo aquí, que aquí también dice algo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que prácticamente lo que el Señor nos está tratando de querer, lo que el Señor quiere que siempre, lo que siempre quiso que viéramos, es de que lo único que nosotros necesitábamos era Cristo. ¿Por qué? Porque dice a quien constituyó heredero de todo, o sea, quien fue quien creó todo, quien fue por quien existe todas las cosas. Y por eso dice, y por quien asimismo hizo el universo, o sea, por quien nosotros existimos. Porque si el universo no hubiera sido existiéramos nosotros, no, para nada. Entonces prácticamente por eso fue que, solamente quiere que nosotros veamos al Hijo. Quiere que nosotros veamos y corramos delante de Él y que solo vayamos delante de Él, que no vayamos a otras cosas más. Y por eso también dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Entonces, en sí podemos ver de que aquí, el escritor de Hebreos dice algo bien enfático, de que en aquel tiempo sí se les habló en aquel tiempo a nuestros padres, a los antiguos, a través de los profetas, pero que ahora nos habla por el Hijo, y que solamente el Hijo es el que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque hace el énfasis de que Él creó el universo, primero, de que Él es el creador de todo, y también Pablo podemos ver que lo habló, de que por sí mismo fueron creadas todas las cosas, que nosotros fuimos hechos por Él, y que ahora somos o que hoy estamos en Él, ¿sí? Entonces, ahora, y podemos ver de que en sí mismo también, que también Él fue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque nosotros existimos, solamente a través de Él, nosotros podemos, existir, ¿sí? Y quien pues hizo todas las cosas a través de su palabra, y no hay nada más.
Y también podemos ver de que dice que también Él efectuó a través de Él la purificación de nuestros pecados. O sea, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que no hay nada más, ¿sí? Que solamente Cristo fue quien consumó todo y quien hizo todo a través de sí mismo. O sea, nosotros no necesitamos nada más, ¿ya? Y entonces, ahora, viendo esto, podemos ver de que Dios sí habló a través de su Hijo, pero el mismo Hijo también nos vino a recordar todo eso. Y lo vamos a ver allá en Mateo 12, del 38 al 42. Bueno, si ustedes se fijan, si ya lo tienen, me dicen amén. Amén, amén. Mateo 12, 38 al 42. Amén. Vaya, creo que, bueno, aquí podemos ver de que siempre aparece un tema al principio de cada pasaje, y podemos ver que ahí dice: la generación perversa demanda una señal. Y podemos ver de que, o sea, antes de todo esto, antes de que los fariseos vinieran y le confrontaran, bueno, quisieran confrontar al Señor, que antes de que le preguntaran todo esto y que le dijeran que querían una señal, pues vemos de que el Señor había hecho un milagro, y fue la sanación de un ciego y mudo y que estaba endemoniado, ¿sí? Y prácticamente ellos se fueron en contra de Jesús porque, o sea, porque ellos pensaban que hacía esto por una obra de Satanás, por así decirlo, ¿verdad? Que era enviado de Satanás. Pero vemos de que prácticamente vienen ellos y para probar al Señor les comienzan a decir: mira, sí, nosotros nos consta que vos estás haciendo todo esto en nombre de Belzebú. Pero lo más chistoso es que vienen y todavía le comienzan a decir: pero es que nosotros queremos ver una señal de vos. O sea, cuando ya habían visto una señal a través de él, y le comienzan y le piden otra. Entonces, veamos el 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. O sea, queremos que nos hables, queremos que nos digas qué hacer, queremos que nos digas lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos que nos digas todo lo que nosotros anhelamos. Y prácticamente se ponían en esa posición. Y lo más chistoso, como les digo, ellos ya habían visto una señal, que era la sanación de ese ciego, cojo y endemoniado. Y entonces vino el Señor Jesús y le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Vaya, aquí podemos ver algo. El Señor Jesús le responde tan altamente diciéndole: bueno, ustedes demandan una señal. Ustedes como incrédulos vienen y demandan todo lo que ustedes desean, todo lo que ustedes anhelan. Quieren una palabra, quieren un milagro, quieren que haga todo esto. Pero lo que dice en la siguiente parte es bien importante. O sea, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y cualquiera aquí se quedaría así como que: ¿por qué la señal del profeta Jonás si lo tragó un pez? Y prácticamente estuvo casi por morir ahí dentro de la panza del pez por el ácido del estómago del pez. Pero lo que en realidad nos está diciendo es de que lo único que necesitamos es de lo que hablaba esa señal. O sea, la figura que hablaba esa señal, que era el Cristo. O sea, no necesitan nada más. Entonces, y podemos ver aquí cómo, o sea, veámoslo de esta manera, cómo nosotros, y veámoslo en la vida nuestra. O sea, porque muchas veces creo que nos ha pasado, y ojalá que no solo me haya pasado a mí, ¿verdad? De que obviamente creo que nosotros anhelamos ver que el Señor nos hable, o sea, directamente, como que mira, aquí te lo pongo, o sea, visiblemente, aquí está para que vos actúes y hagas y todo esto. Pero no, o sea, ya el Señor nos dejó estipulado lo que vamos a hacer, ya nos dejó estipulado lo que tenemos que obedecer, ya nos dejó estipulado cómo hacer su voluntad, porque incluso hasta muchas veces
hay preguntas bien tontas dentro de la iglesia, o sea, no de esta, no de esta obviamente, sino que de otras iglesias. Y muchas veces se encuentran con jóvenes, o sea, con jóvenes y personas adultas preguntándose, pues, ¿cuál es mi propósito para la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi propósito por el cual yo conocí el Evangelio? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué yo he venido a esta tierra? Y obviamente el Señor Jesús fue claro diciendo, bueno, es que lo único que tienen ustedes es hacer la voluntad del Padre y ya estuvo. Y que prácticamente lo que el Señor quiere, y muchas veces también se preguntan, o sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Y el Señor fue tajante al decir, es que esta es la voluntad de Dios, que me conozcan a mí. O sea, porque hasta eso se hacen preguntas, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y muchas veces creo que nosotros también caímos en el error de eso, o sea, prácticamente, bueno, yo, no sé ustedes, yo, muchas veces en el error de decir, voy a la iglesia, voy a ir a hacer la voluntad de Dios, voy a ir a hacer la limpieza, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a ir a evangelizar, voy a hacer la voluntad, o sea, sí es verdad, sí, obviamente cuando estamos ahí, pues, sí, ¿verdad? Pero la mayor voluntad y la voluntad que Dios quiere es que le conozcamos a Él, que le conozcamos al Hijo. Más nada, menos nada, como dice el pastor, ¿verdad? Entonces, prácticamente, o sea, lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él, pues. O sea, si nos salimos de todo esto, es como que ya andamos buscando cosas que nada que ver. Ya andamos buscando cosas que no tienen nada que ver con el Hijo. Sí, y podemos ver de que el apóstol Pablo fue tajante ahí en Gálatas 1:6 a decir de que si un ángel o alguno de los que predicamos el Evangelio venimos y le comenzamos a predicar otro Evangelio que no es el Evangelio, sea anatema, sea maldito de Dios. O incluso, añádale ahí si quieren, si nosotros venimos y buscamos cosas que no tienen nada que ver de la voluntad de Dios, también seamos anatema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos al Hijo, solamente al Hijo, ¿sí? Entonces, y veamos también, dice, en el 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. O sea, podemos ver de que, o sea, lo que el Señor, o sea, siempre lo que el Señor quiso para ellos y para todo el pueblo en ese tiempo, era que lo vieran a Él a través de todas las señales, ¿sí? O sea, en el sentido de que obviamente Él vino para que creyeran en Él, ¿sí? Porque incluso también podemos ver de que allá en Juan 1 lo dice tan explícitamente que dice que a su obra vino, a lo suyo vino, perdón, pero los suyos no le recibieron, ¿ya? O sea, sí, o sea, Él vino a darse a conocer, Él vino, e incluso Él mismo se mostró como reino de Dios, pero ¿qué pasó? La gente no creyó, sino que solamente decía, no, bueno, en esta parte ustedes pueden ver, pensaban que el Señor estaba endemoniado, pensaba que solamente era un profeta más, o sea, pensaba que solamente era alguien que venía en nombre de otra persona, que solo era un hombre más de Dios, un hombre súper especial de Dios, ¿verdad? Pero no, sino que Él era el Cristo, pero no lo creyeron. Entonces vemos en el 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, y es bien tremendo, porque si nosotros vemos este verso y el que sigue, dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ojo, solamente a la predicación de Jonás, y en aquel tiempo solamente era sombra. En aquel tiempo solamente era algo como una figura. Pero en ese entonces dice, y he aquí, más que Jonás está en este lugar. O sea, ustedes viendo al Hijo no lo creyeron. O sea, va a ser más duro todavía para ustedes que lo tuvieron así enfrente y no creyeron. Va a ser más duro ese juicio para ustedes. Y en la otra parte dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, lo mismo, lo mismo. Y entonces, bueno, y esto de la reina del sur, obviamente
no se crean que es la serie, ¿verdad? Sino que podemos ver de que es esa reina de Sabá, ¿sí? Esa reina de Sabá, que prácticamente había escuchado acerca de Salomón. Y bueno, si gusta, vamos a leerlo. Vámonos a Segunda de Crónicas 9. Segundo de Crónicas 9:1. Amén. Vaya, dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos, o sea, con un regalo, o sea, con presentes bien grandes. Dice, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que, bueno, si ustedes ven, o sea, ven la similitud con lo que pasaba con los fariseos en aquel entonces, ¿verdad? Que ellos venían y les comenzaban a preguntar al Señor Jesús unas preguntas bien, como nosotros decimos, bien fumadas, ¿verdad? O sea, preguntándole cosas como que, o sea, por ejemplo, lo de la ley. O sea, bueno, Señor, bueno, maestro, le decían en aquel entonces, escrito está en la ley de que prácticamente el que roba, pues, se detiene, ¿verdad? Y un montón de cosas que estaban implícitas en la ley y que sí se tenían que hacer como estaban en la ley en ese entonces. Pero el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él les comenzó a responder con la sabiduría que él tenía y a darle respuestas de una manera en la que ellos se quedaban, pero, o sea, nos está diciendo esto y eso está en la ley y la ley es sagrada. Y prácticamente podemos ver de que, o sea, el Señor Jesús era el cumplimiento de esa ley. Y entonces aquí podemos ver en este pasaje algo bien similar, porque esta reina viene a Salomón y le comienza a preguntar cosas bien difíciles. Y vemos en esa continuación, y luego que vino a Salomón, habló con él lo que en su corazón tenía, ¿sí? O sea, todo lo que prácticamente quería saber, todo lo que, como había escuchado de Salomón, que era un hombre bien sabio, que era un hombre que tenía tantas cosas, que le podían preguntar cualquier cosa y que le podía responder. Y podemos ver en el 2, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase, o sea, todo le respondió, o sea, todo al pie de la letra. Y en el 3 dice, viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, su maestresala, y sus vestidos, y las escalinatas por donde subían a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Entonces, aquí vemos cómo, o sea, el paralelismo de lo que había en Salomón con lo que vino a ser el Cristo, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, comienza a decir de que la reina se quedó asombrada, primero, por la casa que él había edificado, ya, o sea, se quedó asombrada de la obra tan semejante que había hecho. Y también podemos ver de que también se ve asombrado por las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, su maestresala y sus vestidos, y las escalinatas por donde subía a la casa de Jehová. O sea, se quedó asombrada con la boca abierta. Pero veamos esto. O sea, ahora veamos la obra del Cristo y cómo nos ha hecho hacer a nosotros también. O sea, así como estaban los oficiales de Salomón, así también nos ha hecho estar ahora el Cristo, ¿sí? Ahora estando en Él, ¿ya? O sea, si no veamos cómo estamos. Esa es una, pero si no veámoslo estando en Él, tenemos la seguridad que nada nos hace falta, y ya que todo lo tenemos garantizado. Obviamente, no lo material, ¿verdad? Porque puede sonar así, Moisés dijo en aquel entonces, de que todo está garantizado, entonces estoy hecho. No, sino que todo lo que nos hacía falta antes de la vida, o sea, acerca de la vida espiritual, que estábamos pobres en ese sentido, ya todo eso ya nos fue dado. Y todo eso pues ya lo tenemos en Él, en el Hijo, ya prácticamente no nos hace falta nada. Y por eso siempre también saco lo de David, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, nada es nada, ya.
prácticamente todo lo tenemos en Él, ya todo fue hecho. Y por eso también el apóstol Pablo en Efesios dice que también nos hizo sentar juntamente con el Cristo en lugares celestiales. Ya, no para que estemos en esta tierra diciendo, sí, ya está la obra hecha y que pasemos como vagos haciendo nada, no, sino que está hecha la obra para que nosotros vayamos en pos de su voluntad. Porque recuerdo que en una prédica también mencioné que, o sea, prácticamente nosotros no podemos, o sea, intente usted correr con una mochila bien cargada, o intente usted correr con un saco de maíz en la espalda, dígame si va a poder. No va a poder. O sea, por eso es necesario que descansemos en el Señor, por eso es necesario que estemos en el Señor, y por eso el Señor nos dio todo lo que necesitamos para eso, ¿sí? Entonces, ahora podemos ver esto. Entonces, viendo en el 5, y dijo el rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Entonces, podemos ver algo también aquí. O sea, ella solamente había escuchado de Salomón, que era un hombre sabio, que era alguien así, pero ella se había quedado así como que, puya, yo no creo que este hombre sea así. Algún su de fe, alguna su cosa le debe encontrar cuando yo vaya y le pregunte. Pero, ¿qué pasó? Al momento de que ella llegó y le preguntó, no le encontró nada. O sea, al final vio que era verdad todo lo que había dicho de él. Y veamos el paralelismo que había pasado, que pasaba con Job también. Si vemos, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya, porque prácticamente dijo, yo no te conocía, solamente escuchaba de un Dios allá, de que hacía todo esto, de que era un hombre que, o sea, un Dios que hacía, que sustentaba de todo, pero yo no lo había comprobado. Pero al momento de pasar por cada una de las cosas que pasó, él comprobó quién era Dios, ¿sí? Y él ya comprobó que no necesitaba nada más y que solamente con Dios estaba así. Entonces, veamos lo mismo con esta reina. Ella le dijo, hey, es que yo he escuchado en mi tierra acerca de tu sabiduría y de tus cosas. O sea, yo había escuchado que tenías un reino, yo había escuchado que Dios te había dado tanta sabiduría, que todos venían a ti, a todo esto. Pero ¿qué pasaba? Ella no creía en su momento a todo esto, sino que hasta que lo comprobó, hasta que de verdad estuvo ahí, cerca de ese rey, ahí sí ella pudo comprobar quién era Salomón, ¿sí? Ella sí pudo comprobar quién era ese rey de quien tanto hablaban en esa su tierra. Entonces lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros podemos escuchar y la gente puede escuchar, sí, es que Dios y todo lo demás, pero el momento de que nosotros comenzamos a ver a Cristo a través de toda la Escritura ya es muy diferente. Ya la cosa, o sea, cambia. O sea, antes lo que nosotros éramos, ya no lo somos más porque hemos comprobado quién es el Señor. Hemos comprobado quién es Cristo, ¿sí? O sea, ya no podemos vivir de la misma manera, ¿sí? Entonces vemos en el 6, y bueno, aquí ella le dice, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido, o sea, hasta que yo he comprobado, hasta que mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. O sea, vean lo tremendo de todo esto. Y yo creo que cada uno de nosotros también nos quedamos así al momento de que el Señor nos reveló su evangelio, nos reveló al Cristo, y cuando comprobamos al Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes habíamos escuchado de un Dios que se regía por dogmas, que se regía por mandamientos humanos. Escuchamos de un Dios que hacía milagros, pero por algo a cambio. Y escuchamos de un Dios que era un Dios religioso. Y nosotros nos quedábamos quizás así como que, ¿para qué voy a querer experimentar de un Dios así? ¿O para qué voy a querer acercarme a comprobar de un Dios así? Para eso mejor vivo mi vida como estoy. Y yo creo que a muchos nos pasó, ¿sí? De no querer asistir a una iglesia por eso mismo. Pero, ¿qué pasa cuando en verdad conocemos al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, al Cristo, al Hijo de Dios? Entonces podemos ver de que ya la cosa cambia, ¿sí? Ya la cosa es muy distinta. O sea, ya nosotros vemos que el Señor en realidad no quiso, no es como la gente lo pintaba, no es como la gente decía, no es como la religión lo estipulaba. Porque la religión cualquier cosa puede decir, sí, es que usted haga tal cosa, haga penitencias para Dios y usted puede ser salvo.
usted haga y haga tales cosas para Dios y usted puede alcanzar todo lo que usted quiera, pero no, sino que el Señor solamente nos manda algo y cuando nosotros lo comprobamos a través de la Escritura, o sea, vemos de que ya es bien distinta la cosa. O sea, ahora ya vivimos de una manera diferente. Ahora vemos las maravillas de Dios y por eso que David también decía, oh, qué grandes son tus maravillas. ¿Sí? Sí era David, ¿verdad? Sí era David. Entonces, qué grandes son tus maravillas. ¿Por qué? Porque prácticamente todo va alineado a la voluntad de Dios. Y cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, ya todo es bien distinto. ¿Sí? Entonces, y por esa razón también a mí siempre, también en Salmos, y se me fue la cita y fue de lo que prediqué el último sábado, pero cuando también el Señor da la garantía de que, o sea, de poder estar quietos porque Él va a ser y que Él es Dios y que va a ser exaltado en todas las naciones. O sea, todo es bien diferente, porque podemos ver de que muchas veces, o sea, nosotros como humanos nos ponemos una tarea al decir de que yo tengo que hacer algo para merecer algo. Yo tengo que hacer cosas porque yo necesito reconocerme como merecedor porque yo lo he hecho y he alcanzado las cosas por mi esfuerzo. Pero no es así, en esto es al revés. En esto es de depender de Dios para que de verdad Él haga. ¿Sí? Obviamente, como le digo, o sea, no quiere decir que tampoco nosotros vamos a quedar así y tú vas a hacer, no, sino que de verdad creer y obedecer. Pero en ese mismo momento, estar descansando, como cuando creemos y obedecemos, estamos descansando en Él y ya nada nos preocupa, nada más. ¿Sí? Entonces dice en el 7, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. O sea, bien así, porque nosotros podemos ver de que siempre estando delante del Señor, pues vemos que somos bien dichosos, ¿sí? Somos dichosos al poder conocer el Evangelio, somos bien dichosos al poder ver lo que su palabra habla acerca de Él. Entonces también dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey, para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Entonces, aquí también podemos ver de cómo se habla a Salomón, dando como una referencia también al hijo, ¿sí? Porque prácticamente lo que dice esta mujer es, o sea, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey, ¿sí? Para Jehová. Y nosotros sabemos que el rey por excelencia es Cristo, no es nadie más. Tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y es lo mismo que el Hijo iba a venir a hacer en un tiempo más adelante. Entonces dice, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Entonces, podemos ver de que, o sea, prácticamente todo lo que el Cristo hablaba en aquel momento, lo que el Señor Jesús hablaba allá en Mateo, acerca de lo que la reina de Sabá bajó y que ella iba a condenar también a esa generación, fue por esto mismo. Porque ella, o sea, no es que no hubiera creído en Salomón, sino que también está dando una representación en quién creyó ella. O sea, no solamente creyó en la persona en sí, sino que también creyó en el Hijo de Dios en ese momento. Creyó en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había estipulado, que iba a venir un rey, que iba a venir a reinar y que iba a dar juicio y justicia, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando nosotros vemos allá en Mateo lo que habla el Señor Jesús, ya cobra bastante sentido. ¿En qué sentido? Valga la redundancia. En que prácticamente ella, o sea, tiene ese derecho, por así decirlo, ese derecho de venir y juzgar a esa generación, pero porque ella creyó a lo que Salomón había dicho, ¿sí? A lo que Salomón era, pero también creyó en el Hijo de Dios. Y ahora, añadiéndole también a esto, de que él, o sea, era una figura de Cristo, pero que en ese momento los fariseos a quién estaban viendo, al propio Cristo, y no le creyeron, aún viniendo y preguntándole las cosas.
Entonces, por esa razón podemos ver de que solamente hay una verdad, o sea, solamente hay algo trazado para nosotros. Y no es que, mire, para usted está trazado de que usted va a ser próspero, de lo que usted va a ser, no, sino que nosotros andemos en el Hijo, ¿sí? Que nosotros andemos en Él, que nosotros estemos en Él, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por esa razón también allá en Éxodo nosotros vemos que el Señor es bien claro, es decir, guárdate, o sea, que cuando les presentó el ángel de Jehová, diciéndole, bueno, sí, óiganlo a Él, síganlo, porque mi nombre está en Él. Entonces podemos ver de que prácticamente lo que el Señor quería y quiere hoy en día es que veamos siempre al Hijo, no veamos otras cosas más, ¿sí? Entonces ahora volviendo otra vez a Hebreos 1, bueno, dice, ahora podemos ver un poco más, o sea, solo un poquito, porque en realidad hay un montón de cosas. Pero si nosotros vemos todo lo que el Señor Jesús habló ahí en Mateo 12, del 38 al 42, o sea, de que solamente la gente demanda cosas que no saben, ¿sí? Demandan cosas que no tienen nada, no tienen sentido, y que solamente Él es quien nosotros debemos anhelar y ver y escuchar. Y también aquí el escritor de Hebreos lo confirma, o sea, que prácticamente hoy nos ha hablado por el Hijo y que solamente el Hijo necesitamos. Y también podemos ver de que el escritor de Hebreos comienza a dar también una referencia en lo que el Hijo también está plasmado. Y podemos ver que después del 4, obviamente viene el 5, ¿verdad? Dice, en el 5 dice, porque al cual de los ángeles dijo Dios, jamás, o sea, ninguno de los ángeles le habló así, porque obviamente los ángeles jamás van a ser como Dios, ¿ya? Entonces dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, y otra vez también dice, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Entonces podemos ver de que todo, o sea, es que todo, nada tiene cabos sueltos en la escritura, porque muchas veces, como les digo, muchas veces las personas se dicen, y bueno, he escuchado de personas que piensan que la escritura se contradice, o piensan que la escritura, pues, hay muchas cosas inconclusas, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la otra, y que de esto, ¿por qué esto y lo otro y todo lo demás? Pero si nosotros vemos, aquí está bien confirmadísimo de quién hablaban todas las cosas. O sea, dice de que aunque, o sea, a los ángeles nunca se les dijo eso, sino que se lo dijo al Hijo, diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y también dice en el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y dice también en el 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. O sea, vemos de que todo esto, lo que habla el escritor de Hebreos en todo el capítulo 1, bueno, y siguiendo todavía hasta el capítulo, hasta el final, todo prácticamente lo que estaba diciendo, que todo lo del antiguo tiempo que se hablaba era solamente del Hijo, o sea, solamente era del Cristo, de nadie más. O sea, que prácticamente todo lo que estaba escrito, y muchas veces si nosotros vemos, también tenemos el caso de aquella persona que iba en el carrito, ¿verdad? Y que en aquel momento llega Felipe, si no me recuerdo, sí, ¿verdad? Felipe. Llega, Dios manda a Felipe y le comienza a decir, bueno, ¿entiendes lo que lees? Tío, ¿entiendes lo que lees?
Le comienza a preguntar, ¿y qué le contesta el etíope? Es que, ¿cómo quieres que entienda si no hay quien me explique? O sea, ¿cómo quieres que vea yo todo de quién habla en este pasaje si no hay quien a mí me dé el testimonio? O sea, y podemos ver de que viene Felipe y le comienza a decir de que quien hablaba ahí no era más que solamente del Cristo, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos ver de que, o sea, todo lo que habla la Escritura en sí, aunque nosotros no lo entendamos muchas veces, porque sí ha pasado y pasa, de quizás ver un pasaje y comenzar, y bueno, ¿y aquí qué habla? Es como cuando usted agarra un libro en chino y lo comienza a querer a leer, pero no le entiende para nada. O sea, prácticamente todo aquí, todo esto habla acerca del Hijo, de nadie más, ¿sí? Entonces, por esa razón, podemos ver de que hoy en día es bien necesario que nosotros también nos expongamos a la Escritura, ¿sí? Nos expongamos a cada momento, veamos y prestemos atención a lo que el Señor quiere. Porque, ¿qué pasa? O sea, es como cuando, voy a poner un ejemplo de estudiante, es como cuando usted, o sea, quiere pasar con, o sea, esto va en términos de un examen, ¿va? Cuando usted quiere pasar con un 10 un examen y no entra en todas las clases, ¿qué pasa? O sea, no se va a poder, ¿verdad? Entonces, la Escritura no es lo mismo, pero ¿qué va a pasar? Si nosotros no nos exponemos, vamos a hablar cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Porque he escuchado personas, y bueno, sí, he escuchado personas, de que ellos dicen y de creer que Jesús es el Cristo, de creer en que Jesús, de creer, de creer en el Evangelio. Pero usted lo escucha hablando de cosas nada que ver de la Escritura. O sea, hablando de cosas bien cruzadas, tomando versículos que nada que ver, el versículo siempre dándole vuelta y todo lo demás, pero eso pasa por no exponerse, ¿sí? Entonces, por eso es bien necesario que nosotros también nos expongamos. Y ojo, aparte de eso, que también escudriñemos la Escritura, porque obviamente aquí podemos venir y solamente escuchar y en el momento que pasa se nos va y se nos olvida. O sea, usted pregúnteme a mí si me recuerda lo que habló el pastor hace unos 2 meses, no me voy a acordar. Obviamente porque así somos de olvidadizos, ¿sí? Somos de olvidadizos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros vayamos y escudriñemos las Escrituras. Porque aquí es bien fácil estar y ver que sí, allá en segunda de Crónicas, lo que decía la reina era acerca que estaba diciendo lo de Cristo y todo esto. Es bien fácil, pero en el momento de nuestra casa es bien complicado. ¿Por qué? Porque uno quiere poner ahí y ¿cómo lo encuentro? Pero también es por la guía del Espíritu mismo, ¿sí? Porque dice el Señor, y el mismo Señor Jesús lo dijo, que Él nos iba a guiar a toda verdad. O sea, nada más. Entonces solamente es de confiar en Él. Entonces ahora veamos también de cómo prácticamente, bueno, ya para ir terminando, podemos ver de que el Señor también, o sea, Dios mismo siempre quiso de que viéramos esto, de que solamente lo necesitábamos a Él y que solamente necesitamos ir en pos de su Hijo. Ahora veamos en Mateo 17:5, si me pueden acompañar, por favor. ¿O no amén? Amén. Vaya, dice, bueno, aquí podemos ver de que es acerca de lo que pasaba en la transfiguración, ¿verdad? Que fue lo que cuando el Señor se transfiguró. Pero podemos ver específicamente en el versículo 5 que habla lo más importante de esto. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿qué es lo que dice al final? A Él oír. O sea, solamente a Él necesitamos escuchar. Solamente a Él necesitamos oír. O sea, porque solamente a través del Hijo el Señor nos habla. O sea, no nos habla a través de nadie más. Cuando usted escuche a alguien, el Señor me dijo,
no le haga caso. Cuando usted escuche que dice, Dios me ha puesto que hagas esto y esto, no le haga caso. O sea, cuando usted escuche cosas bien así, no le hacerle caso, pues, porque solamente a través del Hijo es que solamente Dios nos ha hablado y nos sigue hablando y nos seguirá hablando hasta el día de nuestra muerte o hasta que Él venga. Ahora, vámonos también a Éxodo 23:20. Amén, vaya, dice, bueno, y aquí incluso dice el ángel de Jehová enviado para guiar al pueblo de Israel. Dice en el 20, dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. O sea, yo mando a mi hijo para que ustedes lo sigan a él, o sea, a nadie más. Dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado, o sea, para que se cumpla todo lo que yo he hablado a través de él. Y en el 21 dice, ¿qué dice? Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y dice en el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, o sea, qué importante es escuchar la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios en sí. Qué importante es poner atención a lo que el Señor habla, porque solamente dice que a través del Hijo nosotros podemos, solo a través del Hijo tenemos esa vida, nada más. Porque ¿qué es lo que dice en el 21? O sea, guárdate delante de Él y oye su voz. O sea, escuchen, solamente a Él necesitan escuchar, a nadie más. Si viene alguien y les comienza a decir a alguien más, no lo escuchen, solamente a Él escuchen. Dice, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero esto es, sí, no le escuchamos, si no le oímos, sí. Obviamente allá dice en Juan 3:18 algo bien importante. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces por eso dice, o sea, si escuchamos su voz, si no escuchamos su voz, ¿qué dice? Él no nos va a perdonar. Sí, Él todo eso, o sea, va a seguir todas las cosas que están a los que no son hijos de Dios. Pero los que sí oyen su voz, dice, y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. O sea, por eso es bien importante de que veamos que hoy el Hijo pues nos sigue hablando, ¿sí? Que solamente a través de Él pues el Señor pues nos va a seguir dando a entender todas las cosas y que su Espíritu Santo igual, o sea, solamente nos va a guiar a Él. Ya, porque incluso el mismo Señor Jesús dijo, Él lo guiará toda verdad, Él le dará testimonio de mí, ¿sí? Porque todo, aunque la gente diga, es que ustedes son cristocéntricos, que son eso solo, no, sino que podemos ver de que solamente de una sola persona da testimonio de toda la Escritura, y es de su Hijo, ¿sí? Y ya vemos que también en Hebreos, el primer libro de Hebreos es bien claro de decirlo, que solamente a través del Hijo del Señor nos sigue hablando y nos seguirá hablando. Entonces, pónganse pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Señor, estar delante de ti, Señor, y que nos has permitido, Señor, el poder escuchar tu palabra, Señor, pero más que escucharla, Señor, que en verdad podamos, Señor, poner en práctica, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor, que no sea una palabra muerta, que en verdad, Señor, sea la vida para nosotros, Señor, que en verdad sea, Señor, lo que tú dices, Señor, en tu palabra, que es la palabra cuando en verdad, Señor, la atesoramos de corazón, Padre. Que verdaderamente, Señor, podamos nosotros, Señor, ver, Señor, todo, Señor, lo que tu Hijo es para nosotros, Señor, que es la vida, Señor, que es lo único que necesitamos, Señor, que es lo que más, Señor, tiene que tener valor, Señor, en nosotros, Señor. Que aunque se quieran levantar otras cosas, Señor, o quieran venir cosas más, Señor, que se quieran poner como importantes, que no lo veamos así, sino que siempre veamos al Cristo como importante, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de todas las cosas, Señor, a pesar, Señor, de nosotros, tú nos amaste, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, porque qué gran amor, Señor, tuviste para con nosotros, Señor.
para mandar a morir a tu Hijo, Señor, y que ahora podamos ver la vida, y que ahora tengamos la vida, Padre. Que por favor, Señor, en cada momento, Señor, veamos siempre esta vida, Señor, como lo fundamental, Señor, en cada circunstancia, Señor, en cada proceso, Señor, en cada cosa, Señor, que solamente veamos a tu Hijo, Señor. Que aunque se nos caiga todo, Señor, aunque haya un montón de cosas, pues solamente tú vas a permanecer, Señor. Y que todo momento, Señor, siempre podamos también permanecer dando testimonio, Señor, de lo que para nosotros es importante, Señor. Que podamos compartir de la vida, Señor, a otras personas, Señor, y que no solamente sea, que no seamos egoístas, Señor, solamente quedándonos con nosotros, engordándonos, Señor, sino que podamos, Señor, también dar testimonio, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén.